su asiento, hermana, hermano, el Señor le bendiga. Traigo el saludo de los hermanos de la Iglesia de las Colinas. Recíbanlo. Suelo olvidarme, no soy muy bueno para los protocolos. Me admiro cuando voy a la iglesia, a la Asamblea de Dios, porque ellos tienen todo tan bien estipulado. Hoy estuvimos en una iglesia que tenía un aniversario también. Y comúnmente me olvido de llevar los saludos, pero reciban los saludos de Iglesia de las Colinas. ¿Qué es Las Colinas? Bueno, ¿conoce Montegrande? Ni por casualidad, ¿no? Bueno, pero Jorge, sí, indudablemente. Montegrande está cerca de Seiza, del aeropuerto, y Las Colinas está lejos de todo, porque está en el fondo de Montegrande, donde termina Montegrande, a 40 cuadras de la estación. Nosotros tenemos una iglesia muy pequeña, que debe ser, ¿cuánto, Pedro? El tercio de esto. Poquito menos, porque acá hay un primer piso. Y enfrente tenemos un campo de 50 hectáreas. Y en el campo no vive nadie. Pero los domingos aparecen las vacas y los caballos. No sabemos de dónde vienen, ni de dónde son, pero yo los llamo, porque de paso hacen trabajo de jardinería. Entonces, no sé, pero cuando empieza el culto hay 50, 60 personas. Pese a que termina la ciudad ahí. 50 hectáreas de campo, 2 cuadras para atrás se termina, hay una tranquera y empieza un campo como si fuera Bonanza para los que tienen más de 20 años. Bonanza. Soy medio paleolítico con esas cosas, ¿vio? Y para allá 2 cuadras y empieza un country que está, ¿se imaginan? Pues el barrio no, digamos, no es Beverly Hills. Hay una pared como de 4 metros, todo el country. Dicen que en Las Colinas el diablo perdió el poncho. Y no lo viene a buscar porque no se anima a entrar a Las Colinas. Pero nosotros estamos re tranquilos. Roberto, ¿viniste? ¿Te pasó algo? Nada. Gracias a Dios los muchachos. Chao, pastor. Buenas noches, pastor. En la esquina son peligrosos. Pero con nosotros, salvo un par de veces que entraban a robar. Así que allí estamos sirviendo. Mi hijo Pedro con su esposa María, con otros hermanos, mi esposa. También está mi hijo Alfredo y Romeo, que también participa y predicó allá. Falta el más chiquito, el más cabezón, pero tenemos esperanza de que dentro de poco tiempo él va a estar también allí. Conoce la Biblia de pe a pa, pero él me dice, che, pa, vos tenés más de 30 años. Y yo soy muy joven como para pensar en que la venida del Señor. Quiero disfrutar la vida. Y se imaginan todas las prédicas que él tiene que escuchar. Porque nosotros a nuestros hijos debemos darle estorbo, estímulo y ejemplo. Son 3 E. Y nosotros nos esforzamos para que él tenga conocimiento de la palabra, la libertad para escoger y el temor reverente. Un día nos levantamos temprano y fuimos a desayunar con Sandra y él se levantó y no encontró a nadie en la casa y se empezó a desesperar. Creyó que había venido el Señor. Es decir, que él cree. El miedo no es tonto. ¿A dónde fueron? ¿Por qué no me avisan cuando se van? Mirá que un día nos vamos a ir en serio, desaparecemos, queda la ropa nomás. Bueno, se llama Simón, si usted se acuerda puede orar por él. Vamos a ir a la palabra del Señor. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y la segunda carta es una carta final. Pablo sabe que ya está afilada el hacha para separar su cabeza de su cuerpo. Y él le dice a Timoteo muchos consejos que nosotros debemos considerar, porque si bien son cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, tiene consejos para toda la iglesia, para todos los hombres y mujeres de Dios. Y él dice, todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Pablo está escribiendo a su hijo espiritual. Si vives piadosamente, sufrirás persecución. Y yo me hago una pregunta, Señor, ¿cómo es el negocio? ¿Cómo funciona? ¿Empiezo a trabajar para vos? ¿Me convierto en un hombre piadoso o en una mujer piadosa? ¿Te sirvo? Y empieza la persecución. Esto no es un buen negocio. Esto no es lo que yo espero. Si usted pone un kiosco, lo que quiere es vender, no quiere que vengan y le roben. Pero la palabra de Dios nos dice todas estas cosas, porque el Señor no esconde ningún secreto.
salvo algunas cosas que voy a averiguar cuando llegue allá. Si hay algo que me interesa morir, es para ir y preguntarle 2 o 3 cosas que no las entiendo, pero que sé que él tiene conocimiento, pero no puedo. Y eso me motiva. Digo, bueno, el día que esté por partir, digo, Señor, ahora sí, voy a ir a preguntar. Voy a ir a preguntar algunas cosas. Abra su Biblia en Marcos 10. Si alguien me puede acercar un vasito con agua, puede ser. ¿Hay alguien que tenga un vasito con agua adentro del bolsillo, en algún lado? El pastor. Está bien, el Señor dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Muy bien. Bien. ¿Sabe que un vaso de agua tiene premio? Así que si es de Sprite, más premio. Marco 10, o si es un té, bueno, ya es corona grande. Marco 10, 28. Observen, antes lo quiero poner en contexto, porque como dice Rodolfo Cabrera, un texto fuera de contexto genera un pretexto. Usted siempre mire dónde está puesto el texto, ¿no? Y el texto es así. Viene un joven rico, el Señor está predicando, el joven rico le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? El Señor le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Solo bueno es Dios. Y el Señor le presenta todos los mandamientos que tienen que ver con lo transversal. ¿Qué es lo transversal? Mi relación con la familia. Muchas gracias, hermano, el Señor la bendiga. Mi relación con la familia, mi relación con los hermanos de la iglesia, mi relación con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio. Y el joven rico le dice, todo esto lo cumplí desde que era chico. Y la palabra dice que el Señor lo miró y lo amó. Entonces ahora el Señor le va a pedir, le va a hablar del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te arrodillarás delante de ellos. Entonces el Señor no le dice este mandamiento, sino que le dice, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. No hubo respuesta. La palabra dice que el joven rico se marchó, triste. El Señor pedía mucho, ¿a cambio de qué? Lo que hizo papá, lo que hizo el abuelo y lo que hice yo. Trabajé tan duro en las madrugadas, en las heladas, levanté la cosecha, trabajé sobre esa cosecha, sembré, hice el surco, y el Señor me pide que venda y se lo dé a los pobres y Él le siga. Entonces Él mostró cuál era su Dios. El Dios era la riqueza. Y la avaricia es idolatría. Y los idólatras no entran en el reino de los cielos. Entonces el Señor dice, ciertamente qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. La riqueza no es mala. El problema es el amor a la riqueza. El estudio no es malo, es bueno. El problema es cuando estudiamos, cuando tenemos que orar. O cuando es culto. Yo aprovecho, falto al culto y estas 2 horas me dedico de lleno y aprendo las cosas que tengo que aprender. No funciona así. Idolatría. Algunos tienen el auto por idolatría, al domingo lo lavan. No importa que esté lloviendo o cayendo piedra. Lavan el auto y la mujer dice, mirá, lo está lavando, está limpio el auto. No lo usó toda la semana. Idolatría. El fútbol. Vení vieja, mirá lo que le dieron el Balón de Oro a Messi, mirá. Está más preocupado por eso que por entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Está mal el fútbol? No. Usted puede mirarse un partidito de vez en cuando. Pero tenga cuidado porque el tiempo hay que redimirlo bien porque los tiempos son malos. Y si ya hizo las tareas para el Señor, seguramente tiene que hacer tareas para otros, a los cuales puede servir y bendecir al Señor. Entonces el Señor dice, difícilmente entre un rico al reino de los cielos, pero para Dios no hay nada imposible. Y Pedro, como siempre viene Pedro y dice, ¿y nosotros qué pasa? Nosotros dejamos todo. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué me toca a mí? Pedro era sincero, me encanta. Yo suelo preguntar las cosas que a otros le molestan. Y suelo responder cosas que a otros le molestan. A veces eso me costó el enojo de algunos. Y tener que hacer cosas que no son agradables. O recibir el castigo, pero quiero saber la verdad. Y Pedro quiere saber la verdad. Y el Señor le dice lo que vamos a leer. Verso 28.
Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Escuche qué respuesta y qué real que es esto. Fui a predicar a Paraguay en 2 ocasiones y bueno, eso significa pasar por misiones y por otros lugares, ¿no es cierto? Y cada vez que yo llego a un lugar no conozco a los que están allí. Yo no conocía a Pedro Estupa, el pastor de Colonia Fram, ni conocía al pastor de Yatitaú, como le dicen los paraguayos, ni de Calle 7, ni de Alborada, pero a cada lugar que fui, me abrieron la puerta y me recibieron como hermanos, madres, padres, y me dieron un lugar en su casa. Tengo tierras por todos lados y tengo por todos lados casas donde vivir. Por un solo motivo, porque Dios siempre cumple. Entonces soy rico en hermanos. Mire, voy a contar un caso. Un pastor, un hermano, no es pastor, de allá. Son todos de origen eslavo, ¿no? Se llama Ribaltowski, es primo del pastor Jorge. A él se llama Adolfo Ribaltowski. Me dice, pastor, le voy a pedir un favor. Quiero que venga a orar por mi campo, porque había una sequía tremenda, se había secado el trigo, todo, no había nada. Me dice, yo quiero sembrar, ore por el grano. Le digo, vamos a orar. Oramos, así estaba el trigo a los 2 o 3 meses. Me mandó la foto, me dijo, usted sabe, pastor, acá tiene auto, acá tiene casa, acá tiene la casa que tengo enfrente del lago. ¿Y qué fue? Oré tan solo. ¿A cambio de algo? No. Pero tengo hermanos allá y gente que piensa en mí. Porque si dejo casa, hijo, hija, esposa, por causa del Señor, voy a encontrar eso en otros lugares. Ahora yo veo que esta semana el pastor me llama y mis hermanos interpretaron mal la palabra. El hermano fulano se fue por otro. No. Usted entienda la connotación, no la denotación. Esto no es literal, usted entiende. Es una representación. Pero el Señor no deja las cosas ahí. Hasta ahí hubiera sido maravilloso. Mire si termina el versículo ahí. Tenemos todo esto, vamos a seguir al Señor. Pero el Señor agrega, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y en mi Biblia no está escrito con letra chica la palabra persecución, pastor. No es como los contratos de seguro que uno firma y abajo dice, pero si usted firma esto o no. No, acá está bien claro. Mire, yo soy licenciado en publicidad, en marketing. Es muy sencillo. Si en su producto tiene un error, no lo muestre. Muestre la parte buena. ¿Cómo hace el vendedor de auto? Ahí está el auto. Dice, mire qué auto maravilloso. Acá está chocado. Mire acá, mire cómo está esto. Y el hombre viene, pero fíjese de aquel lado y no le va a mostrar esto. El Señor es un pésimo propagandista. El Señor agrega que vamos a tener persecuciones. Y en el siglo venidero, en el siglo venidero, ¿y cuántos años voy a tener en el siglo venidero? No voy a llegar. La vida eterna. ¿Hay persecuciones en la vida de los creyentes? Sí. El Señor se refiere a la causa de las persecuciones. En el verso 29 dice, por causa de mí y del Evangelio. Pedro estaba en la casa del sumo sacerdote calentándose en el fuego y alguien dijo, vos hablás como los galileos, vos eras uno de ellos. Yo no soy, nada que ver. Y la tercera vez maldijo para que crean que era imposible que un seguidor de Cristo pudiera maldecir. Entonces lo dejaron tranquilo. La persecución tiene una herramienta poderosa. Se llama temor. Afecta de tal manera que se puede negar la verdad. Ahora, la causa de esta persecución es el Señor Jesús y el Evangelio. Su nombre y su palabra. El efecto de Cristo en mi vida genera piedad, porque la vida piadosa es una vida santificada que busca agradar a Dios, y el mundo no lo tolera. Es un espejo demasiado fino en el cual se ven los defectos del mundo. Entonces comienza la persecución.
El apóstol Juan está en la isla de Patmos. ¿Está ahí porque está pasando un tiempo en una isla del Caribe? No. Está ahí preso. Y él dice, estoy preso por causa de la palabra y del testimonio. Es decir, está ahí porque el apóstol mostraba a Cristo en cada una de sus acciones. Por lo tanto, tuvo persecución. Y la isla de Patmos no es la isla bonita. Es una isla de roca negra porque es roca volcánica. Y él de allí tiene Asia Menor enfrente. Y está por causa del Señor. Ninguno de ustedes sufra por intrometerse en lo ajeno. Todo lo que pase con ustedes sea por causa de ser santos y servir al Señor. Bienaventurado aquel del cual se diga todo tipo de cosas mintiendo, porque grande es su galardón en el reino de los cielos. ¿Han mentido alguna vez sobre vos? Quizás sí. No necesito una respuesta. La mentira trae dolor profundo y a veces preguntamos por qué. La iglesia de Filadelfia, el Señor dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Acá estoy yo tengo poca fuerza. No sé usted, a veces me cuesta, pero nunca me olvido del nombre del Señor y de su palabra. Persecución, persistencia, denotan hostilidad, contrariedad, oposición. Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido. Persistir en nadar contra la corriente. Persecución, el término en griego es doiko. Seguir de atrás, ir de atrás. El que persigue de alguna manera corre atrás. Lo que tiene de bueno que los cristianos con Cristo siempre vamos adelante. Entonces para perseguirnos tienen que venir atrás. Recuerde 1 Samuel capítulo 15 cuando cuando Samuel le dice a Saúl, persigue a Amalek, destrúyelo, aniquílalo, no dejes nada vivo. Porque Amalek en Refidín, en el Éxodo, había perseguido a Israel. ¿Y sabe por dónde le atacó? Por la retaguardia. Porque ahí estaban los enfermos, los ancianos y los niños. El diablo conoce tu retaguardia, sabe cuál es tu debilidad. Tómate del Señor y manténete en el Señor. Y la Biblia es uno de los libros que habla de más persecuciones. Dice, quien profese la piedad será perseguido. Si de acuerdo a las cosas del Señor vivimos nuestra vida, vamos a tener persecución. A veces creemos que esto es causa de una persona, porque comúnmente tenemos algunos enemigos, ¿no es cierto? Que nosotros no somos enemigos de nadie, pero algunos nos tienen alguna bronca por algún motivo, algo que no les gustó, vio que nos saludó o ese tipo de tonteras que no se puede creer que la gente grande tenga. Que porque uno se olvidó de saludar o porque dijo algo y no le gustó, en vez de solucionar las cosas. A veces creemos que nuestro enemigo es la persona, no es la persona. Nosotros tenemos lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La persona es solo un medio que utiliza el enemigo para tratar de dañarte la fe. Y así el Señor fue perseguido. Y desde su nacimiento, Herodes ya lo quería matar, quería impedir que la obra del Señor, la obra de Dios, fuera hecho. Y el Señor, llevando la cruz del Calvario sobre su espalda, dijo, tengan cuidado, porque si con el árbol verde hacen esto, no se imaginen lo que va a hacer con el árbol seco. Y Pablo llama a su vida cristiana la buena batalla. Pero escuche, hermano, usted vino a hablar de esto en el aniversario, sí, quizás sea el último aniversario de la iglesia. Quizás venga el Señor hoy. Yo trato de vivir cada día de esa manera. Porque en un abrir y cerrar de ojos nos quedamos, nos vamos.
Pablo dice, he peleado la buena batalla. ¿Por qué hay una batalla? Porque estamos en defensa del Evangelio. Y este Evangelio se predica por testimonio. Podemos hablar muy bien, podemos tener una retórica excelente, una homilética perfecta, y nuestra vida puede ser un desastre en la intimidad. ¿Usted cree que Dios no lo ve? Nosotros debemos pelear la buena batalla. La batalla más grande que tiene creyentes con su propia mente. Leí en un libro que ahí se dan las batallas más fuertes, más tremendas. Juan el Bautista, estando en la cárcel, manda a preguntar al Señor, ¿eres tú quien debía venir o esperaremos a otro? Mire lo que trabaja en la mente, la duda, por causa de la persecución. Persecución física, espiritual, que busca quitar la paz del perseguido, sacarlo de la pelea y matarlo, dejarlo afuera de la buena batalla. Paciencia, persecuciones, padecimientos. De esto está hablando Pablo a Timoteo. Y en este tiempo hay muchos cristianos perseguidos en el mundo. Hay cristianos y cristianas y cristianitos presos en cárceles de países musulmanes, países socialistas, donde no se puede tener una Biblia bajo del brazo, donde no se pueden reunir. Nosotros enviamos ayuda como asociación a Cuba todos los meses. Y en Cuba la iglesia no puede tener un techo, pues si no la prohíben. El único que puede predicar es el pastor, porque si no la prohíben. Y no tienen ayuda del Estado por causa de la fe. Vivimos en un país maravilloso, salvo los políticos, yo sé que usted piensa en eso. Tenemos todo, hermanos. Tenemos libertad, tenemos tiempo y tenemos la palabra y el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 3:11, Pablo dice, problemas como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y Pablo le está recordando a este joven, Timoteo, las situaciones en las cuales soportó persecución. Y agrega Pablo, y de todas ellas me ha librado el Señor. Pero persiste tú, mantenete a pesar de. Eso es lo que significa. Mantenete firme a pesar de la fuerza que viene en contra. Entonces, no nos debe sorprender cuando nos malentienden. Cuando nos acusan de algo que se trata de palabras. Pablo dice, no discutan de palabras, ni de leyendas, fábulas de viejas. Dejen las cosas de los apellidos, dejen las cosas de anteriores y tómense de las cosas del Señor. No discutan ni pierdan el tiempo, porque eso le agrada al enemigo. Timoteo pudo fácilmente abandonar su fe o modificar su doctrina. Entonces Pablo le dice, mira para atrás. La fe que está en vos viene de tu abuela y de tu mamá. La importancia del hogar. Usted tiene hijos. Criar a los hijos de la palabra de Dios los prepara para lo que viene. Oro mucho por los chicos en las colinas, los colegios, las escuelas, los gimnasios, la barra de la esquina. Son grupos de referencia que influyen mucho en el carácter y en la formación cultural, las tribus. Oramos para que el corto tiempo que están en el culto y en la escuela dominical a ellos les sirva de fortaleza y tratamos de ponerle una armadurita de Efesios 6 y enseñarles a orar y a pedir que el Señor les cubra con su presencia, porque el diablo siempre quiere la generación de los chicos. Ya Faraón le dijo a Moisés, vayan a adorar ustedes, pero a los chicos me lo dejan a mí. Porque una sola generación que no tenga a Cristo es un triunfo tremendo del enemigo. Fíjese el Salmo 42, abra su Biblia ahí. Que David nos abre su corazón. Y aquí reconocemos en su clamor nuestras luchas. Él dice en el verso 2, Salmo 42.
¿Lo tiene? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Verso 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Verso 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista utiliza dos expresiones. Él dice, ¿dónde está tu Dios? Esto es lo que le preguntan los que lo rodean. Este salmo está escrito en medio de la persecución que Absalón hace sobre David. Y la otra es, ¿por qué te abates? Y lo dice 3 veces, 2 veces en el Salmo 42 y una vez en el Salmo 43, verso 5. ¿Por qué, alma mía, te abates? ¿Sabe qué? Esto es dolor profundo, indescifrable o indescriptible del corazón. Grave angustia. Mis enemigos me afrentan, hacen leña del árbol caído. Afrentar es ofender gravemente, insultos contra la dignidad, el honor y la credibilidad de una persona. Y le preguntan acerca de su Dios. ¿De qué Dios? Del Dios que él predica, del Dios que él alaba cada día en cada uno de sus salmos, del Dios que él representa en el lugar donde Dios lo pone. Está diciendo él, ¿por qué te turbas dentro de mí, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él está hablando con su alma como si estuviera hablando con una persona. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te sientes caída en el piso? Abatido significa sobre el piso horizontal. Es decir, en vez de estar parado, está tirado. ¿Por qué te abates? Aún he de alabar a Dios. Encuentro en estas palabras de David el alma como punto de apoyo entre el cuerpo y el espíritu. Como si el alma fuera una palanca de primer grado, creo que es así, como un sub y baja sobre el cual se apoya el espíritu o el cuerpo. El cielo tiene un solo orden, es bien claro, Pablo lo dice en primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. ¿Por qué te abates, alma mía, si aún voy a adorarle, aún voy a alabarle? Está dando lugar al espíritu, pero el alma es el lugar donde se da la lucha, la más terrible. El salmista le dice a su alma, voy a seguir alabando a Dios a pesar de, voy a persistir en mi fe. Alguien dijo la palabra de Dios, yo no sé si usted se acuerda, a ver, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Quién dijo esto? El más carnal de todos los chicos, uno de la escuela dominical. Una viejita que estaba que no daba más y que encima no le pagaron la jubilación. Lo dice el Señor Jesús. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Cuando el Señor dice esto, a mí me alienta tremendamente, porque a veces mi alma está triste. No sentí el dolor hasta la muerte, pero sí la tristeza. Por cualquier causa que duela en el corazón. Injusticia, malentendidos, respuestas duras o malas actitudes. Tristeza por un hermano que no viene al culto y viene el dolor, porque los pastores sentimos eso. Y llamamos y preguntamos. Y hay muchos motivos, pero el Señor está diciendo en Getsemaní: mi alma está muy triste hasta la muerte, velad y orad conmigo. Y Pedro, Juan y Jacobo están a un tiro de piedra, dice la Biblia. Yo no sé a qué distancia tirás las piedras vos. Yo puedo tirar como 70 metros, y me imagino que estarán a 70, 50 metros del Señor. El Señor está en el centro de Getsemaní. Ellos están afuera, se quedan dormidos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me llevará a delicados pastos, pero también me hace pasar por el valle de sombra y de muerte. El Señor entra solo a Getsemaní. Getsemaní es la prensa. La prensa que aprieta la aceituna y saca el aceite de oliva. No deja nada de carne y saca toda la esencia. De eso predicó Pedro hace una semana. El Señor está allí y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Dónde está el dolor? En el alma. Pero el Señor toma el control, estando allí, y dice: Padre, si tú puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe qué le dijo al alma? ¿Por qué te abates hoy, oh alma mía? Aún he de alabarle, y mi sangre le alabará. Pablo dice: aún no habéis resistido hasta la muerte. Como si esto tuviéramos que alcanzar ese punto. Y claro que sí. Los tesalonicenses perdieron las propiedades, fueron encarcelados, fueron perseguidos. La carta de los Hebreos dice que todo fue hecho por fe, capítulo 11. Por fe Abraham, por fe Moisés, por fe cada uno de ellos. Todo fue por fe. Y se mantuvieron de una sola manera. No era la cuenta bancaria, ni era la obra social, ni la prepaga. No era la suerte o el buen trabajo. Era mirar lo invisible. Poner los ojos en Jesús. Y ahora Jesús, ¿en quién pone los ojos? Mi alma está triste hasta la muerte. Cuando vos llegás a Getsemaní, algún día vas a estar ahí si no estuviste ya. Vas a decirle a la iglesia: oren por mí porque tengo tal o tal cual problema. Y la iglesia va a orar, pero ninguno en la iglesia va a orar como orás vos. Al Señor le corrían como gotas de sudor, eran gotas de sangre, por el dolor tremendo que tenía en su corazón. Escuche lo que dice Pablo, vaya conmigo. 2 Timoteo 4. Verso 16. ¿Lo tiene? Le dice esto a Timoteo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Sabe qué? El apóstol se saca sus vestiduras apostólicas y se desnuda delante de su hijo espiritual. Le dice: nadie estuvo conmigo. Me quedé solo. Casi me quedé solo, como solemos decir nosotros en Argentina. Me quedé solo como un perro. Ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. ¿Para qué querer la compañía de una persona si podés tener la compañía del Señor? Pero en la tristeza y en el abatimiento del alma hay cosas que se olvidan. Entonces inmediatamente él toma control de su discurso y dice: pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Sabe por qué? Está hablando con un joven. Él está dejando la antorcha del Evangelio en la mano de otro. Y tiene que expresar lo que sucede, y la creencia y la seguridad. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará
para el reino terrestre. No, para el reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En un momento de tanto dolor, Él da esta doxología, esta alabanza. A Él sea la gloria. A los corintios, le escribe en 2 de Corintios, capítulo 4. ¿Lo tiene? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El término que utiliza Pablo representa el arco cuando suelta la flecha. ¿Veo cuando un arco se estira? El hilo está tenso, suelta la flecha y empieza a temblar el hilo. No desmayamos, desmayar es algo así. Quedar flojo y fuera de uso. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y me gusta mucho algo que dijo tu papá. Le estoy hablando al hijo de Luis Amudio. Él dijo algo muy lindo una vez explicando respecto de un trabajo que él hizo como pastor. Fue a visitar a un hermano que era un poquito carnal. Y cuando él iba a la casa encontraba que había un chanchito de River. Y el chanchito de River, cuando River ganaba, el chanchito estaba arriba de la mesa. Era de loza, no sé, que era un juguete. Y un día fue y el chanchito no estaba. Estaba afuera en la lluvia. Y la cosa no andaba bien, porque River había perdido. Entonces el pastor, hablando con este hombre, el hombre no le contestó muy bien y le dijo, y yo no sé por qué esto y lo otro. Y el pastor le dijo, mira, vos sabés que nosotros somos vasos de barro con un tesoro adentro, ¿no? Sí, dijo él. Bueno, vos sos mucho barro y poco tesoro. Tratemos de que el tesoro que está adentro ocupe el lugar importante. La inteligencia del barro es dejar que el tesoro sea inteligente y haga lo que tiene que hacer. Amén. Y dice, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermano, 4 cosas. ¿Atribulados? ¿En qué? En todo. En apuros, perseguidos y derribados. ¿Alguna vez escuchó este término? El hermano tal está disciplinado porque ha caído. ¿Es verdad o no? Y uno pregunta, ¿qué? ¿A qué se habrá caído en un pozo? ¿Qué es lo que pasó? Cuando uno es nuevo en la iglesia, nosotros sabemos que la mayoría de las veces cuando se recibe una disciplina porque hay un pecado grave. Dice que podés estar caído, pero no destruido. Esto es misericordia. Hay restauración. Dice que podés estar atribulado en todo, pero no te va a llenar la angustia. Podés estar en apuro, pero no desesperado. Perseguido, pero no desamparado. Y dice que en el cuerpo Pablo lleva las marcas del Señor Jesús. Esto lo dice también en Gálatas 6. Trabajé en una curtiembre. Yo administré una curtiembre durante unos años. Y sabe que cuando venía el cuero de oveja yo sabía si era de Corrientes o de la Patagonia. ¿Por qué? Porque en la panza el cuero tenía marcas, porque en la zona de Corrientes hay cardo, en la Patagonia no. Entonces yo sabía si era cuero de primera o de segunda. ¿Cuáles son las marcas que tenés por causa de andar por el camino del Señor? Pablo está diciendo atribulado en todo, perseguido, pero no desamparado. Pablo dice yo no desmayo, pero Pablo en la espalda tenía 196 latigazos. Pablo estuvo en 3 naufragios. Hay que estar en 3 naufragios. Y cada vez que estuvo en el naufragio yo estoy seguro que él oró e intercedió, pero Dios permitió.
Y en Hechos 27 dice, el ángel de Dios estuvo conmigo en esta noche y dijo que no se va a perder ni una sola vida. ¿Usted recuerda? Eran como 270 los que estaban ahí. Pero el barco se hundió. Y tuvieron que llegar a la costa agarrados de un palito, de una madera. A veces decimos, seguramente aquí no hay nadie que diga esto. Che, vieja, dice el pronóstico que puede llover hoy. No vayamos al culto. Estamos muy atribulados con el tiempo. Nos sentimos preocupados. No crea que a mí no me pasa. En las colinas las calles son de tierra, pero no es una tierra dura. Se convierte en barro. Entonces cuando saco mi auto, el pastor Horacio Domingo Pastor, usted lo conoce, el presidente de la asociación, a veces lo voy a buscar al aeropuerto cuando viene de Córdoba y me dice, hermano, podríamos poner un rabanito acá y crece. ¿Viste cómo es? Horacio tiene ese humor. Y tiene razón. Y yo le digo, ¿sabe lo que pasa? Es tierra santa, déjela. Déjela. Es tierra de las colinas. A veces salgo arando, pero salimos y entramos. No me estoy poniendo como ejemplo. Estoy diciendo que se puede ir al culto cuando llueve. Verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo me pregunto, si Pablo con 196 latigazos en la espalda con 3 naufragios, lo bajaron de una pared adentro de una canasta, lo dieron por muerto cuando lo apedrearon, si Pablo llama eso una leve tribulación momentánea, leve. Cuando me operaron de las cuerdas vocales, durante 2 años casi no pude hablar. Entonces yo hablaba con mis hijos, ¿cómo hablaba? Y venían, che, escuchame, Tanco, así. Y yo decía, esto no se me despega más, no salgo más de esto, no voy a poder nunca más hablar. Y a los 2 años empecé de a poquito a hablar. El día de hoy usted habrá notado que mucho problema para hablar no tengo, aunque no tengo una voz de soprano, pero puedo hablar. Y Pablo llama a esta tribulación momentánea, es decir, algo leve, esta leve tribulación momentánea. Y lo más lindo de todo esto es que está diciendo una gran verdad. Él dice, esto no es en vano, sino que esto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo quiero tener gloria, pastor. Cuando me deja predicar desde el púlpito, pasa un poco de esta leve tribulación momentánea y después hablamos. Pastor, yo quiero estar en el frente, quiero orar por los enfermos. Para un poquito, espera, hay que pasar una leve tribulación momentánea. Me pregunto algo. José, el hijo de Jacob, tenía sueños. Dios le mostraba cosas y el padre lo amaba por sobre todo lo demás, hermano. Cuando tenía 17 años los hermanos lo vendieron. ¿Tuviste alguna vez un problema con tu hermano o con tu hermana? Y con tus cuñados ni hablar. Bien. ¿Y tu cuñada más? Los hermanos lo vendieron a José y José se fue a Egipto y ahí lo compraron para esclavo, al que usaba la túnica de colores. Una leve tribulación momentánea, 13 años para ser el segundo, pero produjo un eterno peso de gloria. Más de 10 capítulos del Génesis me cuentan la vida de José. Y Dios estaba con José. Y Jehová estaba con José. Y cuando la mujer de Potifar lo fue a buscar y lo fue a seducir, él no dijo, papá está lejos de acá, nadie se va a enterar. Él salió corriendo, no presentó ayuno y oró. Corré del pecado.
José, 13 años estuvo en esa leve tribulación momentánea, para que lo leamos en 10 minutos. David fue escogido por Dios. ¿Por causa de su tamaño? No, por causa de su corazón. Porque lo que ve el Señor no es lo de afuera, sino lo de adentro. Que tiene que estar limpio por causa de la palabra y de la presencia del Señor. Y David tenía 17 años cuando lo escogen. Pero no gobierna sobre Israel, sino hasta los 30 años. Y escribe el Salmo 42. Oh alma mía, aún he de alabarle. 30 años y empezó a gobernar. Para mí un chico de 30 años es eso, un chico. Con 17 años volteó a un gigante de 2,70 metros. No te creas que Dios te va a dar una bazuca para solucionar tus problemas con la vecina, que te tira la basura a la puerta de tu casa. Agarrá la escoba y barré la vereda, vas a ver cómo vas a ganar su corazón. El estado en el cual David escribe ese Salmo 42 es de tremendo dolor. Allí donde el Señor está en Getsemaní es de tremendo dolor. Mire, Dios le dijo a Moisés cuando lo llamó para el ministerio de ir a rescatar a los israelitas, ¿se acuerda que estaban en Egipto? Moisés decía, todavía soy tartamudo, estoy hablando con vos y todavía soy tartamudo, porque se supone que era tartamudo. Él decía, él quería un milagro para él, y el Señor no le dio eso. ¿Por qué? Porque el Señor hace como Él quiere. Quizás servía más que Aarón fuera su boca para que él fuera la boca de Dios. Y el Señor dice, ¿qué tenés en la mano? Tengo un palo. Bueno, tirarlo al piso. Si hubiera tenido una escoba, le hubiera dicho barré y hubiera barrido todo ese monte. Si hubiera tenido una lapicera, le hubiera dicho escribí un salmo. Y hubiera pasado así, ¿qué tenés en la mano para servir al Señor? A veces nos preocupamos más de nuestras limitaciones que de la capacidad del tesoro que está dentro del vaso de barro. Cuando nosotros decimos lo que dijo Jeremías, soy muy niño todavía, el Señor le dijo, mirá, mejor sentate y escuchá lo que te voy a decir, porque a lo que yo te mande vos vas a ir, y lo que yo te diga que vos digas vos vas a decir. Y eligió un chico. Por eso te eligió a vos. Por eso me eligió a mí. A veces vemos a un chico y decimos, ¿cuánto le falta? El Señor puso a uno en el medio y le dijo, sean como este. A veces creemos que la experiencia y el conocimiento hacen mucho, pero el que hace mucho es el tesoro que está dentro del vaso. Josué estaba a las puertas de Canaán y el Señor le habla. No le dice, quédate tranquilo porque ya está todo asegurado, las paredes se caen, ustedes van a tomar Jericó, ustedes van a recorrer todo Canaán, van a ganar la tierra. No, el Señor le dice, mirá que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y lo primero que le dice es, no temas, ni desmayes, porque voy a estar contigo. Bueno, todo palabra. Sin embargo, Josué creyó y tomó la tierra. Siempre tendemos en primer lugar a desmayar, a renunciar. ¿Sabe cuántas veces me pregunté esto? ¿Vale la pena? Si yo soy un hombre feliz, si yo tengo una casa linda y una esposa linda y buena, si yo estoy conforme con lo que tengo, ¿vale la pena pasar por lo que estoy pasando por causa del Evangelio? Y me di cuenta que sí, que vale la pena. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pablo llama tribulaciones momentáneas y pasajeras. Moisés. Y hablamos de Moisés, tenía 120 años, ¿recuerdan? Y no se murió por sí solo, el Señor tuvo que llevárselo. Alguien dijo esta frase y me pareció muy buena. Moisés fue un hombre que vivió 40 años creyendo que era alguien, cuando vivió en Egipto. Luego vivió 40 años dándose cuenta que no era nadie, cuando estuvo en Madián. Y después vivió 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nada, pero que se pone en la mano del Señor. Y no se crea que le iba muy bien, también lo querían apedrear. ¿Alguna vez sintió eso, pastor? Pastor.
sí que se siente. ¿Por qué estoy batallando tanto? ¿Por qué a fulano de tal le va tan bien? Nunca mires a otro, míralo a Jesús. El otro día un pastor me dice, ¿a vos te parece? Porque hay otros pastores que hacen tal cosa. No me hables de los otros pastores. Háblame del Señor Jesús. ¿Te miraste en ese espejo? ¿Viste si vas creciendo de gloria y gloria a la imagen de Él? Tenés razón, me dijo. Gloria a Dios. Menos mal que no se ofendió. El Señor envió el Espíritu Santo, hermanos. Ese es un tesoro. El Espíritu Santo nos fortalece, nos prepara, nos anima y nos anhela celosamente. ¿Sabe por qué Pablo dice esta leve tribulación pasajera? Porque tiene los ojos puestos en la eternidad. ¿Usted piensa en la eternidad? Va a ver que lo que pasa acá es cortito, cortito. Y de repente, allí vamos a la presencia del Señor. Y también Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros debemos producir en medio de las pruebas, porque las pruebas Dios las permite para que nosotros produzcamos. Job produjo un libro maravilloso, porque Dios supo de que Job estaba preparado para tolerar eso. Y sí, pero lo mío es peor. ¿Sí? ¿Seguro leíste Job? Job tuvo que pasar muchos capítulos, mire qué forma de medir el tiempo, para poder decir yo sé que mi Redentor vive, para poder decir yo sé que le veré con mis ojos. Lo vemos en Esteban, el primer mártir. Era joven, dicen. Estaba atribulado, perseguido. Pero cuando miró para arriba, vio todo el cielo abierto. Y nos dice la palabra del Señor: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Está cansada? ¿Las cosas parecen no salir bien? Espera en Dios. Confía en el Señor. Leete el Salmo 42 y decile a tu alma: alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Si aún he de alabarle. ¿Cantaste alabanzas en medio de una crisis? ¿Adoraste a Dios antes de ser operada o operado de una enfermedad? ¿Pudiste dar testimonio desde la cama del hospital a los médicos, a los enfermeros y a los enfermos? ¿Pudiste poner tu alma en el orden que corresponde debajo del Espíritu? Si no lo hiciste, lo puedes empezar a hacer a partir de ahora. El Señor te va a fortalecer. No se puede hacer de otra manera. Cada día hay un mal, pero cada día se renueva su misericordia. Persiste en lo que has aprendido. Mantente firme, aunque tengas que nadar contra la corriente. Bienaventurado, bienaventurado aquel de quien se ha dicho muchas cosas mintiendo. Oh, qué grande el galardón que tiene en el cielo. Póngase en pie y vamos a orar. Señor, hemos estado en luchas, en dificultades. Hemos atravesado pruebas. Hemos sido debilitados en nuestra fe por causa de los problemas. A veces nos rodean como una tormenta, Señor, pero tu palabra
Tu palabra dice que tú estás por sobre toda tormenta y que tú tienes el control de nuestra vida. Señor, que podamos andar en tu perfecta voluntad, para que si estamos atribulados en todo, sea por tu causa y no nos sintamos angustiados. Señor, que si somos perseguidos, seamos perseguidos por causa de tu nombre y de tu palabra, para no sentirnos desamparados, para decir como Pablo: en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y Él me dio las fuerzas. Señor, ayúdanos a tener el orden celestial, espíritu, alma y cuerpo. Estos tiempos son malos, Señor. Somos sensibles a lo que ocurre. Vemos lo que sucede en la sociedad, lo que sucede en el mundo, cómo el enemigo ha ganado tanto terreno, y ya nos acostumbramos a escuchar cosas que antes ni siquiera se nombraban en una casa. Vemos, Señor, que por causa del mundo, la iglesia corre riesgos al predicar la palabra, al decir la verdad, a profesar la piedad. Porque nosotros, Señor, que con nuestra vida te servimos, debemos andar como tú anduviste, dando testimonio en todo momento. Señor, que cuando prediquemos la verdad y haya oposición, podamos mantenernos firmes a pesar de decir la verdad. Porque la verdad tiene que hacer libres a otros. Y aunque ese sea motivo de dolor para nosotros, produce un eterno peso de gloria. Un eterno peso de gloria para adorarte con más gloria, para servirte con más gloria, para llegar a tu presencia, Señor, con alguna semilla sembrada. Señor, fortalece a los jóvenes. Los jóvenes son los que saltan de la trinchera y van a la batalla. Ellos son asediados en forma particular y más fuerte por el enemigo, que produce dudas o tristeza o sentimiento de inseguridad. Señor, en esta noche, Espíritu Santo, ministra, fluye, Espíritu de Dios, como río en la vida de los jóvenes. Son armas poderosas en tus manos, Señor. Levanta de ellos algún David, algún Esteban. Levanta de ellos algún José, alguna Esther, Señor. Alguna Ana, alguna Ruth. Levanta, porque este tiempo necesita esa calidad de varones y mujeres que representen a Cristo en cada lugar donde están. Señor, que no olvidemos pasado mañana tu palabra. Señor, úsanos en el trabajo, úsanos en el estudio, úsanos en la escuela. Levanta niños, llena su boca de palabra. Que oren por las comidas, que oren en los recreos, que oren por sus compañeros, que no se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios, aunque sean perseguidos, menospreciados. Tú les guardarás. Mira a los ancianos. Tú escogiste a Moisés a los 80. Para ti no hay edad, Señor. El tiempo es tuyo y te pertenece. Úsanos. Que no olvidemos que somos ministros del nuevo pacto. Ministros de la reconciliación. Nación santa.
real sacerdocio. Que aunque sabemos que tenemos tiempo de volver todavía a la ciudad de la cual salimos, no lo hacemos por causa de la ciudad celestial que nos espera. Levanta de las abuelas y los abuelos predicadores para sus nietos y aún para sus bisnietos, que puedan afectar 2, 3 generaciones. Levanta de papá y mamá predicadores para los niños, cada día en su devocional. Que separen un tiempo de calidad, Señor, porque estos son días malos y debemos redimir bien este tiempo que nos queda. Señor, como fue enseñado, tenemos la libertad, la palabra, y tú tienes el tiempo. Señor, que podamos cumplir con aquello para lo cual nos escogiste antes que el tiempo se termine. Tú te llevaste a Esteban siendo un joven y te has llevado muchos jóvenes, hombres y mujeres útiles, que podamos servirte en el tiempo que vivimos, con lo que tenemos, Señor. No necesitamos más que el tesoro, porque lo que se destaca no es el vaso, sino el tesoro. Que podamos ser y vivir conforme a Cristo y su palabra. Que podamos tener ese sentir que tuvo Cristo Jesús, de consagrar nuestro tiempo. Cada uno en su lugar, cada uno en lo que fue llamado, pero úsanos, Señor. Cuando todos se quejan en la cola de los bancos, Señor, en el almacén o en el supermercado. ¿Y usted a quién va a votar? ¿Y usted qué piensa? Y yo pienso que la Biblia dice que esto va a suceder. Pero tengo un proveedor. Tengo mi Señor, que es Jehová Jireh. Él proveerá para cada necesidad. Nosotros no andamos conforme a las leyes de los hombres nada más, sino conforme a las leyes divinas. Creemos que Él va a proveer. Señor, ayúdanos a vivir en esa fe, a pesar de, mientras persistimos, mientras resistimos, mientras seamos golpeados, pongamos nuestros ojos en las cosas que no se ven, porque ellas son eternas, Señor. Guarda tu iglesia. Guarda tu iglesia en este tiempo. Pronto viene Cristo a levantarnos, Señor, y llevarnos en el arrebatamiento, que podamos vivir en medio de las luchas y en medio de las pruebas, con la certeza absoluta de que tú vienes a levantarnos. Que seamos prudentes, que llenemos nuestras lámparas de aceite, que no nos falte de tu presencia, Señor, que cada día podamos buscar de ti en forma individual, en forma familiar y como iglesia, Señor. Ayudemos, que nos acompañemos, que nos alentemos con estas palabras, en el nombre de Jesús. Esta iglesia, Señor, fue plantada hace 30 años en este lugar y está en pie aún, porque esa es tu voluntad, porque tú lo hiciste posible. Bendice a Betel, bendice cada asiento, cada lugar, que cualquiera que pase por la puerta de esta iglesia sienta deseo de entrar, de recibir de ti, de conocer la familia de la fe. Señor, multiplica almas salvas, no porque sea importante la cantidad, sino porque la calidad aquí es buena, Señor. Bendice al siervo, bendice a sus colaboradores, bendice la familia pastoral, bendice los obreros y cada hermano que tiene en su corazón el deseo de servir. Te lo pido en el nombre de Jesús.
y te doy gracias, Señor. Amén y amén.